Welcome to the vomitorium, where the competition is stomach-churningly fierce. That's right, the Olympiad of events in this sketch is not for the faint of gut. But as our athletes try to keep up, we'll explore nausea and vomiting and the drugs used for treatment and prevention. Numerous conditions cause vomiting, like infection, medications, vestibular dysfunction, radiation, chemo. With so many sources of things making us want to vomit, it's no wonder there are multiple pathways for these sources to be translated by our brain into a vomity output. All right, the first event begins on the tractus. A convenient place to start since the actual act of vomiting starts at the nucleus tractus solitarius, or NTS, also called the solitary nucleus. The NTS receives input from various locations in the body and then coordinates the vomit response by sending signals to nearby nuclei in the medulla to get things moving. We'll go through the input sources one by one, and then we'll go through the antiemetic drugs that typically block these normal inputs one way or another, mostly by blocking various receptors. Not to miss out on a chance to advertise, Las Vegas is sponsoring the Happy Hammer Throw. But athletes will need more than luck throwing hammers because it's a long way up to the brain from the stomach here. Thankfully, the GI tract directly communicates with the vomiting center, mostly via cranial nerve 10, the vagus nerve, and just a little bit via cranial nerve 9. Conditions that cause GI irritation, such as infections, chemotherapy, or distension, can cause enterochromaffin cells, those neuroendocrine cells in the lumen of the GI tract, to release serotonin. And since serotonin is the neurotransmitter that makes you happy, our recurring symbol for serotonin is the smiley face, like on these hammers. Serotonin then activates 5-HT3 receptors on vagal afferent nerves, which relay their impulse to the NTS, causing emesis. With the hammer throw underway, let's head to the semicircular canal. Excessive stimulation of the vestibular system results in activation of muscarinic M1 and histamine H1 receptors, which send their signals to the NTS via the vestibulocochlear nerve, or cranial nerve 8. This is the system responsible for vertigo and motion sickness, also called vestibular nausea. Notice a couple recurring symbols along this canal: the beehive for histamine receptors and the motor parking spot labeled M1 for muscarinics. Moving along, this trigger zone landing pad is a reminder of the chemoreceptor trigger zone, or CTZ, located within the area postrema, right next to the vomiting center in the brainstem. To remember area postrema, just remember the intense postures those gymnasts have to hold on that pommel horse in the rings. There's a poorly developed blood-brain barrier here so that this area senses emetogenic substances in the blood and in the CSF in the fourth ventricle just next door. The CTZ holds many receptors, including dopamine, serotonin, histamine, mu, NK1, among others, involved in the vomiting response. And it also acts as a relay center for vagal afferents going to the NTS. Finally, higher centers in the brain, including the meninges, thalamus, and hypothalamus, can cause stimulation of the NTS, so that just the thought of chemo can make one want to hurl. We call this anticipatory vomiting. This is also why the vomit response can occur just by seeing, hearing, or smelling someone else vomit. All right, after that quick tour, let's move on to the drugs that block these inputs. The hammer throw competition continues, but hold up. It seems a dancer has forgotten his boundaries and danced right onto the field, blocking the event quite effectively. And kind of like this blocking dancer, ondansetron is a selective antagonist, or blocker, of the 5-HT3 serotonin receptors on the vagus nerve afferents, thus preventing the vomit signal from getting sent up to the brain. Notice that ondansetron and all its cousins, granisetron, dolosetron, palinositron, almost have the word serotonin in their names. Serotonin, cetron. So that can help you remember that we're dealing with serotonin here.
Since we're in the GI tract, it makes sense that these drugs are most useful for preventing nausea and vomiting due to GI irritation and damage, such as from chemotherapy or radiation, infections, or postoperative inflammation or distension. For chemo, these are best for during or shortly after chemo for acute nausea when damage to the GI system is highest. The 5-HT3 inhibitors are usually very well tolerated, but they still have side effects. Speaking of side effects, a side effect of budget cuts at this year's Olympiad seems to have led to repurposing some equipment. Well, let this plunger baton remind you of the constipation caused by ondansetron, which can be very uncomfortable. Other side effects include headache and dizziness. Equipment issues aside, fortunately, our dancer isn't without his ribbon, which kind of looks like a twisted streamer, our symbol for torsades. Agents that block 5-HT3 receptors can prolong the QT interval, which can result in torsades. So these should be avoided in patients with an already prolonged QT, either congenitally or from other medications. Finally, let the whole pile of smiley face hammers remind you of serotonin syndrome, the rare but potentially life-threatening condition associated with the use of 5-HT3 receptor antagonists causing high levels of serotonin. It's more common with the concomitant use of other serotonergic drugs like SSRIs. All right, while this dancer situation gets sorted out, the canoe race is finally underway along the semicircular canal. Did we mention the competition is fierce? And we're not just talking about the athletes. These bees can be quite the obstacle. Fortunately, this experienced canoeer came prepared with a bee swatter, our recurring symbol for antihistamines. Antihistamines are medications that block histamine receptors, and here we're referring to the H1 receptors found in the vestibular system. Remember that the first-generation H1 receptor antagonists, such as diphenhydramine, meclizine, and promethazine, do cross the blood-brain barrier and block those H1 receptors in the vestibular system, making them useful for treating vestibular nausea or motion sickness. The Life Vest 2 should remind you of the vestibular system and vestibular nausea. Also acting in the vestibular system are the anti-muscarinic drugs like scopolamine, symbolized by this telescope. See how it's blocking that M1 parking spot? Scopolamine blocks M1 receptors in the vestibular system to also treat vestibular nausea or motion sickness. Hence the boat that can no longer park there. We've covered both the antihistamines and anti-muscarinic drugs in more detail in their own sketches, so check those out for all the anticholinergic side effects induced by both of these classes of drugs. Well, looks like this canoe race has a clear winner, but gymnastics is still in full swing. Somersaults and backflips don't exactly pair well with nausea and vomiting, or maybe they pair too well. But have another look at these D-shaped rings. Because the dopamine D2 receptor is a major receptor within the chemoreceptor trigger zone, it's a target for therapy. After a top-notch performance, this gymnast fell and couldn't quite stick the landing. Might have something to do with those metal clogs she's wearing. This unusual footwear is a reminder that there are several D2 receptor antagonists for antiemetic therapy, with the most common being metoclopramide, hence the metal clogs. Since the CTZ is chock full of D2 receptors, antagonists of these receptors are very useful for preventing chemotherapy-induced vomiting, particularly delayed type, well after the chemo is given, as the chemo and its byproducts are still floating around in the blood and CSF. Metoclopramide also helps with migraine-associated nausea, along with the pain of the migraine itself. Keep in mind that blockage of D2 receptors has a prokinetic effect on the GI system, increasing gastric emptying. Hence, metoclopramide is indicated for the treatment of delayed gastric emptying post-surgically and in diabetic gastroparesis. But this prokinetic effect contraindicates metoclopramide in cases of bowel obstruction, where it can actually worsen things. That prokinetic effect also means there's a chance of diarrhea, which brings us into the adverse side effects of D2 antagonists, of which there are quite a few. The most common adverse effects of metoclopramide are caused by D2 receptor blockade in the central nervous system,
and they're more common and severe in elderly patients, including fatigue and drowsiness and depression, which we've illustrated with this encounter between the gymnast's saddened coach and the sleeping judge. And because we're blocking dopamine receptors, extrapyramidal symptoms are also possible, symbolized by this other judge's pyramidal-shaped hat with the word extra, including dystonia, akathisia, Parkinsonian features, and also tardive dyskinesia with chronic use, hence his stuck-out tongue. Well, this judge isn't sleeping, but I'm not sure he's paying a whole lot of attention. What about the other judges? Ah, of course, lunch. This now more spicy chicken symbolizes neuroleptic malignant syndrome, which is normally seen with antipsychotics, but it can also occur with the D2 receptor blocking antiemetic drugs. And this milk spraying way up high symbolizes elevated prolactin levels caused by D2 receptor antagonists, which can cause galactorrhea, gynecomastia, impotence, and menstrual disorders. Like ondansetron, metoclopramide can cause QT prolongation and should be avoided in patients with long QT syndrome or on other medications that prolong it. Note that metoclopramide isn't the only D2 antagonist useful for antiemetic therapy, however. Others include prochlorperazine, a first-generation antipsychotic, which also inhibits H1 and M1 receptors, and olanzapine, a second-generation or atypical antipsychotic, which also inhibits 5-HT3 receptors. As with metoclopramide, watch out for the extrapyramidal side effects with all of these centrally acting drugs. Learn more about these drugs in the antipsychotic farm sketches. All right, let's leave these judges to their judging and take a look at the pommel horse plank event. The words plank 1 with the emphasis on the NK1 should remind you that neurokinin 1 receptors are also found in the CTZ. Checking for substances in the P has become routine in the past few years for this Olympiad, and it should remind you that substance P binds to the NK receptor. Also, the word participants is a reminder of the highly selective NK1 receptor antagonists, aprepitant. Aprepitant crosses the blood-brain barrier to occupy and block those NK1 receptors in the NTS and CTZ. This drug is often combined with a 5-HT3 antagonist and dexamethasone to prevent nausea and vomiting from highly emetogenic chemotherapy. Though its high specificity means it doesn't affect other receptors, thus minimizing its side effects, it can still cause some diarrhea, fatigue, and dizziness, and may be associated rarely with neutropenia and hypersensitivity reactions. Okay, so we've covered the major antiemetics, but let's not forget that there are other medications that can be used. Glucocorticoids like dexamethasone and methylprednisolone are useful for chemotherapy-induced nausea and vomiting, and enhance the effect of 5-HT3 antagonists, so they are often used together for chemo-induced vomiting. Benzodiazepines like lorazepam can also be used for chemo-induced vomiting, hence this advertisement for one of the sponsors, Ben's Diner. Finally, cannabinoids can be used for chemo-induced vomiting, acting on CB1 and 2 receptors, though their use is limited by their side effects from the psychoactive agent in cannabis, which can be intolerable to patients. Well, it seems like these games are wrapping up, so we'll wrap up too. Choosing an antiemetic therapy depends on the type and location of the emetogenic stimulus. Though after the stimuli, the act of vomiting itself starts from the nucleus tractus solitarius. Anything that can irritate the GI tract, including chemotherapy, infection, distension, or surgery, can cause serotonin to be released, which activates 5-HT3 receptors on vagal afferents that communicate directly with the vomiting center. Block the nausea due to these stimuli with ondansetron and other 5-HT3 antagonists. Remember, they end in cetron. But watch out for serotonin syndrome and torsades. Motion sickness is sensed by the vestibular system. Block this vestibular nausea by blocking either the H1 receptors with first-generation antihistamines or the M1 receptors with scopolamine. Any emetogenic substance found in the blood or spinal fluid, including chemotherapeutic agents, will activate the chemoreceptor trigger zone within the area postrema, found outside the blood-brain barrier.
block nausea due to these stimuli by blocking D2 receptors with metoclopramide or by blocking NK1 receptors with aprepitant. Blocking central D2 receptors causes many neurological side effects and may cause torsades. But also remember that there are D2 receptors in the GI tract, allowing metoclopramide to act as a prokinetic. And there are many other drugs that may have antiemetic properties, such as glucocorticoids, benzodiazepines, and cannabinoids, so they can also be used, often in combination with other meds. And that concludes another Olympiad at the vomitorium. Now, where did I park my boat? Vamos leyendo así, en ese sentido, de aquí para allá. Fuerte, sí. Nutria del tracto sanitario. NTS, cerca del vómito del cerebro, coordina la respuesta del vómito a varios estímulos emetogénicos. Okay. El 2. El 2. ¿No quiere? No quiere. ¿El cloro? No, ya le di, pero no quiere. Ah. Luego es porque estamos cambiar la llanta de cargador. ¿Qué? Con, ajá. ¿Qué? Con Alf y tabulador. Y ver si está en la ventana de Chrome. No veo, a ver. ¿Al? ¿Y Ajá. qué? Y tabulador. Para ir cambiando. Sí estaba, ¿verdad? No quiere. Ni mueve tampoco para arriba ni para abajo. Ah. Vómitos. Núcleo del tracto solitario, si la CNTS, centro del vómito en el cerebro, coordina la respuesta del vómito a varios estímulos simultáneos. Ustedes no alcanzan, los de atrás no alcanzan a ver bien, ¿verdad? No se hablen muy fuerte, por favor. Hablen fuerte. Grítenlo. Con control y la revista del ratón para hacer un poquito más grande. ¿Perdón? ¿Qué no se me ve mal? Las Vegas, cerca del parche estomacal. El sistema gastrointestinal se comunica con el núcleo del tracto solitario principalmente a través del décimo craneal del núcleo vago. La serotonina liberada por las células enterocromatines activa los receptores 5H en el sistema gastrointestinal, los receptores de serotonina en los nervios aferentes vagales en respuesta a los irritantes gastrointestinales, NPS, náuseas y MS.
¿Me podía regresar un poquito atrás? La de serotonina. ¿Cuál quieres? La segunda. ¿Sí? Ya bien. ¿Ya? Ya. Yushi, por favor. ¿Puedes leer? La serotonina liberada por ¿Cuál? la serotonina liberada por las células enterocromatines activa los receptores 5-HT3 en el sistema gastrointestinal en los receptores de serotonina de los nervios aferentes vagales en respuesta a los irritantes gastrointestinales. más? Intestinal, sistema nervioso y no. Núcleo del tracto solitario. Náuseas y emesis. No puede ser que yo hable más fuerte que ustedes. Canal semivestibular. La estimulación del sistema vestibular provoca náuseas vestibulares a través de la activación de los receptores M1 y H1. Es que me pareció curioso porque, por ejemplo, las células enterocromatines, que son las que manejan la serotonina, también producen la histamina, que es la que produce el ácido gástrico. Por eso me pareció curioso su acción doble. Bueno, producen histamina que le dice a las células que, oye, la célula pareja, perdón, le dicen a la célula pareja, produce ácido. Célula enterocromatina. Plazo de aparcamiento de M1. Activación de receptores H1 de histamina y M1 muscarínicos del sistema vestibular promueve la estimulación del núcleo del tracto solitario. Vía. Ah, ya, ajá, del par craneal. Claro. Del 8. Ajá. ¿Qué hay aquí? El 8. Colmen, activación de receptores M1 muscarínicos más H1 histamínicos en sistema vestibular. Estimulación del núcleo del tracto solitario en el par craneal 8. Gracias. Zona de activación. Zona de activación. La zona de activación de quimioreceptores detecta instancias hematógenas. Hematógenas. No hematógenas. Hematógenas de emesis. En la sangre, debido a una barrera hematocefálica poco desarrollada y el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo a través de quimioreceptores. Ok, gracias. ¿Sí? Caballo con arcos para posturas. La zona de activación de quimiorreceptores se encuentran en el área Postrema. postre. El área postrema. Ok, el 11. Tablón 1. Los receptores NK1 se encuentran en la zona de activación de quimioreceptores. 12. Anillos en forma de B. Los receptores D2 se encuentran en la zona de activación de quimioreceptores CNT. 13. El ondansetron es un antagonista del receptor 5-HT3, bloquea la activación de la serotonina de los receptores 5-HT3 en el tracto gastrointestinal. Otros incluyen granisetron, dolasetron y palonosetron. Ok, gracias. 12. Botella de material químico, foco de radiación, lámpara de bacterias, jabalina de stick. Los inhibidores del 5-HT3, ondansetron, tratan las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia, la radiación, las infecciones gastrointestinales y la cirugía. Gracias. Patrón de émbolo. Estreñimiento es igual a efectos adversos de los inhibidores de 5-H3 ondansetron. Okay. Golpe en la cabeza, dolor de cabeza más mareo igual a efectos adversos de los inhibidores de 5-HT3, ondansetron. Gracias. 17. Bailarina. La prolongación del intervalo QT es efecto adverso de inhibidores de 5-HT3 ondansetron.
Montón de caras sonrientes, síndrome antiemético, efecto adverso de los inhibidores del 5-HT3, ondansetron, evitar brotes de antieméticos como los GIS. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Mm? Los antihistamínicos son antagonistas de receptores de antihistamina. Los antihistamínicos de primera generación como la También está el cuadro negro. ¿Cómo se llama? ¿No se alcanza a ver? Puede realizar la barrera hospitalaria por los errores para la bronquial. Ok. ¿Empezamos otra vez? Marea más chalecos salvavidas. Los antagonistas H1 antihistamínicos, los antagonistas N1 antihistamínicos tratan las náuseas vestibulares, mareo por mar, silentosis. Número desconocido. ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor, porque ahorita estoy respondiendo todo porque están hablando de la... ¿Hola? Telescopio bloqueando el lugar del estacionamiento de M1. La escopolamina es un antagonista del receptor M1 muscarínico. Traído de los anillos de la metoclopramida es un antagonista del receptor de dopamina 2. Otros indican la clorpiracina, también inhibe los grupos de la mescalina y la clorpiracina o la limonina, que también inhibe los receptores de Siempre lo han contado, ¿no? Gracias. Hasta luego. Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Okay. Es que me están llamando los otros de varios de los docentes y varios del municipio y acá de Yacuyá, por eso estoy contestando todo. Centros metálicos. La metoclopramida es un antagonista del receptor de dos. Camino, ¿no? Ok. Yo sí. Los antagonistas de los receptores de 2-metroclopramida se usan para prevenir las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia. Ujú. Ok. Expulsando líquido marrón, la metoclopramida provoca un aumento del vaciamiento gástrico. Puede usarse para gastroparesia. No obstruyes. La metoclopramida está contraindicada en la obstrucción del intestino delgado. líquido marrón, ya real, verso de los antagonistas de los receptores de dos, incluida la metoclopramida. Llorando el juez. Depresión. Efectos adversos de los antagonistas de los receptores D2, incluida la metoclopramida. Pues desmayado, somnolencia más fatiga. Efecto adverso de los antagonistas de los receptores dopamina 2, incluida la metoclopramida. Sombrero de periódico piramidal extra. Lengua sacada. Síntomas extrapiramidales más incidencia tardía, conoso crónico. Son efectos adversos de los antagonistas de los receptores D2, incluida la metoclopramida. Ahora más picante, síndrome neuroléptico maligno. Efecto adverso de los antagonistas de los receptores D2, incluida la metoclopramida. Disparando leche hacia arriba, niveles elevados de prolactina, efecto adverso de los antagonistas de los receptores D2, incluida la metoclopramida. Por eso se da en las embarazadas, bueno, en los cesáreos o partos para incrementar la producción de la leche. Ujú. Es el único que puede hacer eso. Bueno, aquí dice que los receptores de dos, pero en realidad es la metoclopramida, ¿sí? Okay. 33.
prolongación del intervalo QT, efecto adverso de los antagonistas de los inhibidores de dos implica la metodología. Ujú. Una de sustancia. La sustancia P activa los receptores NK1 en CTC. ¿Cuáles eran los NK1 y qué es CTC? ¿Qué eran, chicos? Quimioreceptores LCTZ. Sí. Y pues estos son receptores. Todos los participantes. A presentar es un antagonista del receptor NK1, generalmente se usa en combinación con antagonistas 5-HT3 y dexametasona para quimioterapia altamente Emetógeno, ¿verdad? 36. Cada del glucocorticoides, dexametasona, más metilprednisolona, benzodiazepinas y cannabinoides. Se pueden agregar medicamentos adicionales con propiedades antieméticas a los regímenes, especialmente para las náuseas y vómitos inducidos. Por la quimioterapia. Es que no se ve el pedacito de abajo. Okay. Pero aquí se ve en el negro. Ajá. Ajá. 37. Anuncio de ver la zona más se determina si cannabinoides sintéticos se pueden agregar medicamentos adicionales con propiedades antieméticas a los regímenes, especialmente para las náuseas y los producidos por la quimioterapia. Bueno, vámonos a regresar. Ahora como no vamos abajo. Para, Oh, había como una ¿cuál era? imagen en el video, ¿no? Era como, ¿qué? había una imagen en el video, ¿no? Que era como una tablita que te decía las diferencias que resolvía el núcleo del tracto solitario, ¿no? Sí, sí, había una tablita. ¿La tiene ahí? ¿Cómo la bajó? Es que esa está en el video. Vamos a buscarla. Pero así, Welcome to the vomitorium, pero where the rapidito, competition is stomach rapidito, churningly porque si no, no nos va a dar tiempo de hacer el quiz. hot De hecho, with the yo creo que word nos vamos al extra, quiz, ¿no? including dystonia, akathisia, Parkinsonian features, and also tardive dyskinesia with chronic use, hence his stuck-out Pues tongue. esto es lo más Well, this judge importante es isn't el quiz, sleeping, but I'm precisamente. not sure he's paying a whole lot of attention. ¿Cómo What about the other lo judges? chico? Ah, of course, lunch. This now more spicy chicken symbolizes neuroleptic malignant syndrome, which is normally seen with antipsychotics, but it can also occur with the Ajá. Pues ya váyanse si quieren. Voy a pasar las preguntas y les paso el video. Sí. Ajá. ¿Cuál era este? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Buen día. Buen día.
Pregunta, ¿si tú respuesta con tus demás grupos para el hospedaje? No, necesito que en ustedes y a ver si anexa les ayuda, para ver, para darle la diferencia. Vamos a terminar llevándonos lo que podamos, yo creo. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Yo podría llevarme dos, pero vamos a tener que empezar a hacerlo así. Pero si pueden. Pongan el acento. ¿La qué? ¿La qué? Ah, No. Entonces, a ver si se pueden contactar con los jefes de los demás grupos, ¿no? Ah, ok. A ver si nos pueden apoyar. Ok, sí, porque igual pues, estaba preguntando si ahorita tiene caso seguida con algún grupo para que se preguntar directamente. Tengo una hora y a la siguiente, a las 10. A las 10 tengo. Lo hace el compadre. Y aquí voy a estar. ¿Sí? Ya que tengo también el ¿No? trébol de 4 hojas. Sí, para que hagamos eso, esa lista, ¿no? Bueno, entonces perfectamente me ha contestado. Este paciente con diabetes tipo 1 ha estado sufriendo de náuseas. Durante los últimos meses, recientemente se sometió a un estudio de vacío gástrico que mostró un tiempo de vacío gástrico prolongado. ¿Qué antiemético sería el más apropiado para la etiología específica de las náuseas? Antagonista del receptor de dopamina, ¿no? ¿Por qué? Dice, la metoclopramida funciona a través de varios mecanismos para aliviar las náuseas y prevenir la anesis. Científicamente, centralmente actúa sobre los receptores de dopamina D2 en el área postrema para suprimir las náuseas. El bloqueo dopaminérgico central puede producir múltiples efectos secundarios, desde somnolencia hasta síndrome neuroléptico maligno. Periféricamente tiene efectos procinéticos en el sistema gastrointestinal superior a través del bloqueo de los receptores de dopamina D2 y potenciando actividad de la acetilcolina en el tracto gastrointestinal. Esto conduce a un aumento del peristaltismo esofágico, aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y aumento del gaseo gástrico. Este efecto procinético es útil para el tratamiento del vaciamiento gástrico retardado debido a ello posoperatorio. Okay. Y los de serotonina es más que nada para intoxicación, no para daño por químicos. Bueno, les voy a poner a todas la A y ya y vamos a ir bien, ¿vale? Ok, perfectamente mal contestado. Una pareja de ancianos celebra su 40 aniversario de bodas al embarcarse su primer crucero. En la primera tarde del crucero, ambos sufren náuseas vesiculares o mareos. Su hija les había dado algunos de sus parches de escopolamina antes de su partida en caso de que esto sucediera. Si la pareja hubiera pedido escopolamina a su médico, ¿en cuál de los siguientes receptores habría sido poco probable que el médico recetara este antiemético? En los M1. ¿Por qué? Bueno, la escopolamina bloquea el receptor muscarínico M1 para tratar las náuseas vestibulares. Los antimuscarínicos producen una constelación clásica de efectos secundarios anticolinérgicos. Estos efectos incluyen midriasis, taquicardia, retención urinaria, hipertermia, sedación, agitación, alucinaciones e incluso coma. Estos efectos secundarios son generalmente más graves y peligrosos en los ancianos. Los efectos de la acción antimuscarínica central pueden producir un deterioro cognitivo en los ancianos que puede precipitar delirio. La escopolamina era la que utilizaban a partir de las trompetas, ¿no? Ajá. Las tantas trompetas. En consecuencia, la vejez es una contraindicación relativa para tomar medicamentos antimuscarínicos como la escopolamina. ¿Sí? Si quieren, váyanse y yo se los paso grabado. Ya no lo voy a leer, aquí se los voy a poner y ya ustedes tienen la grabación cuando lo vean. ¿Sí? Doctor, Sí. ya vi aquí para lo de las actividades que se planean hacer como recreativas durante lo de la Olimpiada. Sí. Me había comentado Rosendo ahí sobre que se había puesto alguna vez pasada o en otro congreso. Del grupo que comentó que un compañero anterior había hecho un monitor, entonces le estaba diciendo él por qué. Ajá, yo estoy haciendo uno, estoy haciendo un monitor de signos vitales así con piezas Excelente. electrónicas. Ajá. Entonces, si pudiera llevarlo yo y hacer como demostraciones,
Ajá. y pues sirve que también se entretienen un rato viendo Sí, su... estaría genial. Sí, si quieres, comunícate con, te podría ayudar, o no sé, es Guillermo, el del otro grupo. Ah, sí, sí, claro. Es Guillermo, Claro. y puse ahí el número. Ah, sí, Si sí, quieres, claro que sí. comunícate con él y pónganse de acuerdo. Sí, claro que sí, doctora. Ajá. Claro que sí. Bueno, Muchas ujú. gracias, doctora. Dale, a ustedes. Sí, el internet no es muy bueno y desaparecieron. Entonces, pues sí, ¿no?